Organiza tu proyecto, episodio 128. ¿Cómo se organiza Jaime Rodríguez de Santiago? Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto. En este caso, la intro no va a ser exactamente igual porque esto es una novedad de las entrevistas de esta temporada. Y es que quiero hacer como una pequeña introducción a cada una de las entrevistas y utilizar este hueco para comentar novedades, ya que no voy a estar publicando todas las semanas un episodio que grabe yo solo. Entonces quiero meter esta nueva introducción en las entrevistas y que no empiece la entrevista directamente. Ya me diréis qué os parece, si os parece bien, cómo lo puedo mejorar, etc. Si os soy sincero, la entrevista de hoy me parece una auténtica pasada y abrir temporada con este invitado es un honor brutal. Y es que Jaime Rodríguez de Santiago es de esas personas inquietas, curiosas, atrevidas, que hacen que el mundo sea mejor, que ayudan a que todos ampliemos nuestro conocimiento, nuestras inquietudes. De verdad, un invitado de 10. Es creador del podcast Kaizen, que al final Kaizen es un concepto ligado a la mejora continua en japonés, es un concepto japonés del cual he hablado porque tiene mucho que ver con el Lean Manufacturing, que es una de las temáticas de este podcast. Entonces, al ser también ingeniero y tener esos puntos de unión conmigo, no podía no hacer esta entrevista. En la entrevista, Jaime nos habla de cómo se organiza a raíz de su reciente paternidad, nos habla también de su paso por empresas como BlaBlaCar o FreeNow, cómo lo ha compatibilizado todo con su proyecto Kaizen y cómo ha dejado su trabajo para centrarse en su propio proyecto y en su emprendimiento. Sin duda, una de esas entrevistas en las que el papel y el lápiz son imprescindibles. Y nada, antes de dejarte con la entrevista, te recuerdo que esta semana ha habido newsletter que te puedes apuntar en la descripción de este episodio y que cada 2 lunes recibirás un nuevo email. Espero tu feedback de esta pequeña intro, ya sea por Telegram, a mi email javier@organizatuproyecto.com o por donde quieras contactarme mejor. Muchísimas gracias y dentro entrevista. Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Jaime Rodríguez de Santiago. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que me hayas invitado. Un placer estar aquí. El placer es mío. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. Para quien no le conozca, Jaime es el creador del podcast llamado Kaizen y autor del libro La realidad no existe, entre otras muchas cosas que ahora nos contará. Jaime, la primera pregunta que le hago a mis invitados: ¿quién eres, a qué te dedicas y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Pues comentábamos fuera de micro que habitualmente me defino como, pues eso, como los artistas de cabaret que tienen 2 vidas, una de ellas entre semana como directivo de empresas de Internet. En los últimos 10 años he sido directivo de principalmente 2 empresas muy conocidas, como son BlaBlaCar y FreeNow. Y los fines de semana como creador de ese podcast que decías y en general dedicado más a la autoría de cosas más personales. Pero sí es cierto que desde hace un mes estoy fuera de mi último trabajo, que es FreeNow, entre otras cosas porque fuimos padres este año y era un buen momento para tomar un respiro y decidir también que quiero ser de mayor y todas esas cosas. Y no sé muy bien si esa definición sigue aplicando, pero la vamos a dejar ahí. Qué bueno, qué bueno. Pues yo te quería preguntar cómo empezó tu carrera profesional, o sea, cómo ha ido derivando de pasar en Mm. empresas y llegar a grandes cargos y cómo fue eso de empezar a crear un proyecto propio que, bueno, cómo Mm. surgió. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo la verdad siempre quise ser emprendedor cuando estaba en la carrera y de hecho no mi primer trabajo, pero prácticamente mi primer trabajo después de un estadio de 9 meses en una startup fue unirme a unos compañeros de carrera y montar un proyecto emprendedor. Lo que pasa es que nos apegamos, no salió bien aquello y 3 años después fue cuando tuve ya la oportunidad de unirme a BlaBlaCar y ver cómo... hay veces que la vida tiene golpes de suerte, ¿no? Yo considero que aquello fue un golpe de suerte bien aprovechado, pero un golpe de suerte. Yo me uní, fui el empleado más o menos número 100 en todo el mundo y tuve la suerte de ver cómo BlaBlaCar explotaba como empresa, desde ser muy poquitos hasta convertirnos en una gran multinacional. Y eso me permitió también dar el salto después a FreeNow y a puestos cada vez más altos. Sí es cierto que en ese trayecto hubo un momento, principalmente cuando entré en BlaBlaCar y vi la oportunidad que tenía delante de mí, me hice consciente de la necesidad de aprovecharla, que me enfoqué mucho en el trabajo
y me enfoqué no solo en echar muchas horas, sino en hacerme mejor profesional, pero dejando de lado muchas veces mi vida más personal y sobre todo algo que me había acompañado desde niño, que era la curiosidad y el tener proyectos paralelos a lo que fuera que estuviese haciendo, ya fuese el colegio, la universidad o lo que fuese, ¿no? Y en un momento dado, cuando aquello empezó a tranquilizarse un poco, vi la oportunidad de lanzar un proyecto paralelo y me dio por el podcasting como me podía haber dado por cualquier otra cosa. No tenía más objetivo que el de probar a hablarle a un micro y aprender a cómo funcionaba todo eso y demás, pero sí es cierto que funcionó muchísimo mejor de lo que yo esperaba y como comentábamos antes también, a día de hoy creo que van 4,5 millones de descargas y 170 y tantos capítulos tras 4 años y medio haciéndolo. Así que aquello fue un hobby que ha acabado siendo un proyecto, pero no era el objetivo inicial. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo definirías el problema que resuelves con tu podcast? Pues inicialmente no tenía un problema definido en mi cabeza y creo que esto es más una racionalización a posteriori, pero lo que me he dado cuenta con la buena acogida que ha tenido Kaizen y con otros proyectos que han ido surgiendo también en el mismo ámbito y en el mismo área de actividad, es que yo creo que hay un nicho de gente mucho más grande de lo que pudiera parecer que ansía contenidos que le reten, contenidos de determinada complejidad, lo cual no tiene por qué significar que se hagan aburridos ni que sean difíciles, pero sí que creo que todos tenemos cierta sensación de que estamos hartos de que nos traten como si fuéramos idiotas. Entonces, creo de lo que me he dado cuenta es que se le puede hablar a todo el mundo de cualquier cosa, por extraña o rara que sea, y ahora pongo algunos ejemplos de las cosas raras de las que he hablado yo, siempre que sientan que están aprendiendo y que se les está retando o sacando intelectualmente de su zona de confort, ¿no? Y eso me ha dado a mi pie a hablar de cosas que a priori no tendría por qué saber porque soy ingeniero, pero que me ha dado pie a investigar y a contar temas de psicología o de la física del tiempo o sobre el éxito, ¿no? Una temática muy, muy variada, pero siempre con ese punto común de vamos a intentar ir un poquito más allá de lo que normalmente encontramos en los medios tradicionales. ¿Y has tenido alguna especie de estrategia dentro del podcast desde que empezaste? ¿Has ido publicando estratégicamente en algún día de la semana porque has visto que te funciona mejor o has ido haciendo cambios? Muy al principio del todo sí que me lo planteé no como una estrategia, sino más bien como un proceso o un sistema para hacer pruebas. Entonces, durante la primera temporada sí recuerdo que, por ejemplo, sí me obligué a publicar semanalmente, pero, por ejemplo, variaba el día de la semana a ver si podía sacar alguna conclusión. Al final me quedé los martes. No sé si había un insight en datos suficientemente poderoso como para justificarlo, pero lo hice así y creo que funciona razonablemente bien. Y lo cierto es que desde entonces no he hecho muchas más pruebas en ese sentido. Igual que otra de las cosas que me obligué desde el principio fue a no encorsetarme en una duración concreta ni en un formato concreto, aunque lo cierto es que ha ido convergiendo todo cada vez más a capítulos de entre 20 y 30 minutos semanales, la mayor parte de ellos monográficos, excepto algunas entrevistas que hago, ¿no? Entonces, ha acabado siendo ese el formato. Hubo cierta experimentación al principio y es lo que yo suelo recomendar a todo el mundo cuando lanza proyectos, es plantéate qué experimentos puedes hacer. Y dentro de lo que es Kaizen, ¿qué subproyectos has creado? Bueno, sé que tienes una membresía, por ejemplo. ¿Cómo has utilizado todos los insights que recibías del podcast para monetizarlo, para hacerlo mejor, para crecer, etcétera? Separamos dos cosas. La parte de mejorarlo y hacerlo crecer, lo cierto es, va a sonar fatal, pero no lo he trabajado mucho, porque hay algo que me he autoimpuesto desde el principio y es, yo te he dicho, esto empezó como un hobby y no quiero matar la parte de hobby. Por lo tanto, me obligué desde el principio a no hacer demasiado caso al feedback, honestamente, sino simplemente hablar de temas que me apetecieran, porque creo que un riesgo en un proyecto como este es el de acabar hablando de lo que tu audiencia quiere que hables, no porque a ti te interese. Y posiblemente puedas tener más éxito a corto, pero creo, y lo suelo decir, que el éxito en los podcasts muchas veces
la diferencia entre un podcast que triunfa y otro que no es la constancia. Y la única forma de tener constancia, creo, es disfrutarlo, porque si no te quemas. Entonces, esa parte, honestamente, agradezco muchísimo el feedback y hay mucho feedback positivo y lo disfruto, pero intento que no influya casi nada en las temáticas, con un matiz que voy a decir ahora. Y ese matiz tiene que ver con la membresía que tú decías. Efectivamente, en un momento dado me planteé cómo monetizar el podcast, posiblemente más tarde de lo que debiera haberlo hecho. Creo que podría haberlo hecho antes, pero no me atreví. Y empecé a monetizar por dos vías. Por un lado, por una vía de patrocinios y por otro lado, por una vía de lo que yo he llamado la comunidad Kaizen, que es una membresía que puede ser mensual o anual, en la que la gente paga para apoyar el podcast, pero también para tener acceso a una serie de ventajas y beneficios adicionales. En parte no tener publicidad, pero en parte también un acceso a la comunidad que tenemos, que he montado por detrás, donde hay ahora unas 500 personas casi, y donde organizamos cada mes algún encuentro para hablar de una película y de un libro, hay un foro, etcétera. Y en todo eso, de vez en cuando, a ese público sí que le pido, de los temas que yo ya tengo pensados, cuáles les apetecen más que trate. Qué bueno. Y Kaizen luego lo empezaste completamente solo, entiendo, y con el tiempo has ido delegando cosas o parte del Soy un proceso. desastre para eso, ¿no? No, lo único que he delegado, entre comillas, más bien me contraté y me echó una mano una persona que es maravillosa con Notion, que es Elena Madrigal. Elena Madrigal creó la Kaizenpedia con Notion. Entonces tenemos dentro de la comunidad hay una especie de Wikipedia de todos los capítulos del podcast, con todos los temas que se tratan, etcétera, una base de conocimiento ahí. Más allá de eso, lo cierto es que ha sido un proyecto absolutamente personal y muy artesanal en muchos aspectos. Suelo contar que hasta extremos absurdos e innecesarios, pero como forma parte del hobby se refleja. Por ejemplo, cada capítulo tiene una carátula propia, que no creo que nadie le preste la más mínima atención. Carátulas que muchas veces acabo yo editando en Photoshop o modificando en Photoshop, haciendo a veces hasta diseños, simplemente porque disfruto el proceso. Bueno. Posiblemente en un futuro tenga que empezar a delegar cosas, porque se me está yendo a las manos, además ahora que soy padre empiezo a tener menos tiempo, y además porque empiezo a ser el factor limitante para hacer otras cosas. Es decir, te decía que comentábamos antes que estoy probando una cámara porque quiero hacer más contenido de YouTube, entonces voy a necesitar seguramente ayuda para editar los vídeos porque da mucho trabajo. Claro. Pues mira, yo también, justo mi hijo tiene ahora 11 meses en el momento que estamos grabando. Luego hablaremos del tema organización y cómo te cambia el ser padre, todos los esquemas, ¿no? Y te quería preguntar también si empezaras hoy de cero, sabiendo que lo tienes desde la perspectiva de hobby, ¿habría algo que cambiarías o algo que dirías, pues mira, esto ya empezaría haciéndolo así con el conocimiento que tengo ahora o no haría tantas pruebas o no sé? Claro, es que no sería igual, ¿no? Si empiezo de cero ahora... pero creo que correría el riesgo de intentar optimizarlo demasiado pronto. Hay una enseñanza que a mí me gusta mucho, que se la he oído a distintos emprendedores, pero entre otros a los fundadores de Airbnb, que es para escalar tienes que hacer cosas que no escalen primero. Es decir, tienes que entender que funciona, que no, y tienes que bajar al barro y pelearte. Entonces, yo creo que habría perdido esa experiencia si ahora me lanzara a hacer un proyecto y creyera que ya sé lo que sé, porque no estoy seguro de cuánto lo que sé es replicable. Quizá la única cosa que sí cambiaría es la que ya he mencionado. Creo que pude monetizar antes. En parte no lo hice por pereza y en parte por un poco el miedo de dar ese paso a empezar a cobrar. Pero si creo que lo pude hacer antes es, por un lado, porque creo que tenía la oportunidad, pero por la audiencia que tenía, pero además porque creo que es casi una responsabilidad de quienes creamos contenido darle valor al contenido que creamos. Y hemos generado una cultura de contenido gratuito que es muy perjudicial para todos, porque como todos ofrecemos contenido gratuito, a todo el mundo le cuesta más monetizarlo. Entonces, creo que hay una parte de responsabilidad o de cariño hacia tu propio trabajo que se tiene que reflejar en encontrar vías de monetización. Entonces, quizás eso es lo que habría tratado de cambiar, pero más allá de eso, creo mucho en la experimentación y en el aprender mientras haces las cosas. Entonces, no sé si empezando de cero haría muchas cosas muy diferentes, la verdad.
Ujú. ¿Y qué es lo que más te motiva para continuar haciendo lo que haces hoy? Pues es que he encontrado un equilibrio muy bueno entre algo que tiene cierto éxito y que se ha convertido en un pequeño negocio, como decíamos, y algo, y ese lado de hobby, ¿no? Y algo que me gusta. Y sobre todo, no sé si porque acerté con la temática o porque le eché mucho morro, porque yo dije que es un podcast de aprendizaje continuo y ahí cabe todo, ¿no? Lo bueno es que no se me agotan los temas, porque siempre hay temas nuevos. No porque, no por nada, sino porque es que ahí cabe casi todo. Entonces, básicamente aquí hay un contrato informal y implícito con la audiencia que es yo investigo las cosas que me apetecen y las cuento y la gente confía en mí para que sean interesantes. Entonces, el día que yo falle, pues lo notaré, pero mientras tanto parece que me han dado cierta carta blanca para ir hablando cada vez de lo que me llama la atención. Y eso ayuda mucho a seguir adelante. Ujú. ¿Y en algún momento de estos 4 años te has planteado dejarlo o has pasado algún bache en cuanto a la creación del contenido? Y yo no he llegado a ese punto, que conozco a algunos creadores de contenido bastante relevantes que recurrentemente me dicen, mira, no sé si seguir, etcétera. Yo no he llegado a ese punto. Sí es cierto que lo que he llegado es a momentos de agobio o de cansancio, que es distinto. Es decir, no ha sido tanto el hecho de no quiero seguir o no me apetece el proyecto, sino estoy cansado, me quedan 6 capítulos de la temporada o 8 capítulos de la temporada o los que sean y se me está haciendo cuesta arriba. Eso sí me pasa y me suele pasar recurrentemente, básicamente antes de Navidades y antes de verano, pero bueno, de momento lidio bien con ello y no ha habido ningún momento, no me he planteado en ningún momento, pues esta es la última temporada o no sé si voy a seguir la siguiente o Ujú, nada de eso. Es más, necesito un descanso. ujú. Qué bueno. Pues que así siga y que, A y ver que si es sigas verdad, no lo sé. disfrutando No de lo todo el sé. proceso. Una pregunta que tiene que ver con el tema de la motivación y que Sí. gusta mucho en este podcast es, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cómo definirías tu Uh, éxito? Tienes 3 horas, pues le dediqué como 3 capítulos del podcast. No, pero muy resumidamente. A mí me gusta mucho una definición que leí en una ocasión que decía que el éxito es como un caleidoscopio. Tenemos la idea de que el éxito es una sola dimensión y que cuando alcanzas el éxito profesional lo has conseguido, pero normalmente quien persigue unidimensionalmente el éxito acaba llegando a un punto en el que a lo mejor lo alcanza, pero se da cuenta que no era para tanto y que ha dejado un montón de tierra quemada alrededor en otro montón de dimensiones. Entonces, para mí el éxito tiene más que ver con está muy relacionado con la satisfacción en la vida y con mirar a ese calidoscopio que vas construyendo con piececitas de cada cosa que haces en la vida y que la imagen que te devuelva te guste. Y eso implica que a veces te toca agitar el caleidoscopio, añadir más piececitas de un área o de otra para ir buscando un equilibrio. Para mí, en mi caso particular, mi búsqueda constante es la de un equilibrio. El equilibrio entre muchas áreas de mi vida y eso, el éxito así definido para mí, claro, es algo absolutamente temporal que se alcanza y que se desequilibra y que hay que reequilibrar constantemente, pero es mi forma de entenderlo y es como yo más satisfecho estoy. Y además, también he aprendido que creo que es la mejor forma em, tú hablabas de motivación, de alimentar la persecución de un éxito en una dimensión es también tener pequeñas victorias en otras dimensiones. Todo eso te ayuda a seguir. Entonces, para mí funciona y en esos capítulos traté de transmitir un poco esa perspectiva. Ujú, qué bueno, qué interesante. Sobre este tema, hay una película que a mí me encanta siempre recomendar de Disney Pixar. A mí me gustan muchísimo las pelis de Pixar. Y bueno, la película es Soul, que no sé si Mm. la habrás visto, pero me parece, La tengo pendiente, de las de Pixar es de las que pues, tengo pendiente. es una obra de arte. O sea, es maravillosa y tiene mucho que ver con el éxito profesional Mm. y todas esas dimensiones aparte de las que hablabas tú. De verdad que te la recomiendo muchísimo y seguro que te va a gustar porque es un película. Me apunto. Pues Jaime, te quería preguntar también, ¿ha habido algo a lo que hayas renunciado para estar en la posición en la que estás hoy? A ver, siempre se renuncia a un montón de cosas. Hay veces que son renuncias conscientes y otras que son inconscientes. Y otras que son de personalidad. Una de las cosas que yo desde muy jovencito renuncié, para sonar muy mal, pero es salir de fiesta. No es que renunciara a salir de fiesta, pero es que no me llamaba la atención excesivamente, ¿no? Siempre fui bastante introvertido y eso me permitió, pues,
por ejemplo, cuando era un crío, enfocarme en los ordenadores, aprender a programar, aprender a hacer un montón de cosas. Que no es una cosa mejor que la otra. De hecho, hay una renuncia implícita y luego a lo mejor llegas a los 20 y tantos, 30 y tantos y dices, pues no me lo he pasado tan bien como otros amigos míos, ¿no? Pero bueno, todos hacemos esas pequeñas renuncias. Ujú. Y podría decir un poco lo mismo con el trabajo. Cuando hablaba antes de que cuando empecé el podcast echaba de menos algo, era porque había hecho una renuncia inconsciente a ese algo que tenía que ver con enfocarme mucho en el trabajo. De hecho, me suelen, como tiendo a hacer muchas cosas, me suelen preguntar por cómo me organizo mi tiempo y suelo decir que no hay, y luego si quieres podemos hablar de esto, pero Sí, suelo decir que no hay un secreto y que el mayor secreto de quienes parecen muy productivos son las renuncias que hacen, porque todo el mundo está renunciando a un montón de cosas constantemente. Lo que pasa es que no las vemos, vemos el output de lo que sí hacen, pero no claro. vemos esas renuncias. Entonces, hay un montón. Al final, vuelvo al caleidoscopio. Esas renuncias tienen sentido en la medida en la que esa imagen del caleidoscopio te guste. Qué bueno. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor momento profesionalmente hablando? Según cómo lo miras, porque, a ver, creo que el que más he disfrutado fue indudablemente BlaBlaCar. Además, la gente normalmente nota que hablo de esa empresa con mucho cariño y de aquella etapa con mucha ilusión, porque como te contaba, venía de pegármela con un proyecto personal, de además pasarlo emocional y económicamente mal. Y de pronto entré en un cohete que iba hacia arriba, con la ventaja de darme cuenta desde el principio, porque venía de esa anterior experiencia. Cuando muchos de mis compañeros, BlaBlaCar era su primer trabajo y sí, veían que todo molaba mucho, que iba muy bien, pero yo creo que no eran conscientes de la dimensión ni de lo excepcional que era aquello. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de disfrute personal, te diría que aquella etapa. Obviamente después he llegado a posiciones más relevantes en otras compañías, en Freenow, por ejemplo, y he tenido experiencias súper interesantes y equipos maravillosos. Pero si yo tuviera que elegir un poco ese momento de alineación de lo que quiero hacer con lo que me está pasando y todo, creo que posiblemente fuese aquel, aunque curiosamente era un momento bastante desequilibrado en mi vida, con mucho enfoque en el trabajo y muy poco espacio para todo lo demás. Quizá porque lo disfruté tanto, acabé con ese foco tan estrecho. Ujú. Fíjate, al final una decisión así de priorizar más el trabajo y demás te ha hecho disfrutar ese momento y encima llevarte el Mm. aprendizaje y Hasta que se vuelve aplicarlo. insostenible, ¿no? Ahí tienes Eso que, es, que reequilibrar. eso es, qué bueno. Pues vamos a hablar sobre organización y productividad, Venga. que me encanta averiguar cómo se organiza la gente a la que entrevisto. Y pues justo eso, esa es la pregunta. ¿Cómo organizas tu día a día? ¿Cómo es un día normal de Jaime Rodríguez? Vamos a fijarnos en mi etapa anterior, no en la actual, que estoy ahora como medio sabático y es muy extraña y todavía me estoy adaptando. Y creo que va a ser menos útil, pero creo que es más útil la anterior, ¿no? Al final, en los últimos 10 años, o sobre todo en los últimos 5 casi con el podcast, he tenido que compaginar muchas cosas entre semana, con algunas en fin de semana, e intentar sobrevivir a todo ello. Entonces, parte de esto he aprendido truquitos y técnicas que no son revolucionarios, pero que a mí me han ido bien. Y yo suelo hablar de varias cosas. La primera que hablo es de la gestión de la energía. Creo que es muy importante entender cuáles son nuestros niveles de energía, nuestros niveles de creatividad y cómo fluctúan a lo largo del día y de la semana. Y en la medida de lo posible, ser dueño de tu agenda, diseñar tu agenda. Que en los trabajos no suele ser así. En los trabajos se nos suelen imponer un montón de reuniones, algunas inevitables y otras muchas evitables en realidad, pero a las que no ponemos cortafuegos ni barreras. Entonces, para mí hay un ejercicio muy importante que es el de analizarse a uno mismo, saber cuándo se es más productivo e intentar diseñar tu agenda dentro de tus posibilidades alrededor de eso. ¿Qué significa eso? Significa ponerte, por ejemplo, reuniones contigo mismo por la mañana si eres más productivo por la mañana para bloquear ese hueco en el calendario y que nadie lo domine. Básicamente significa ser todo lo que puedas el dueño de tu calendario y solo dejar hueco para reuniones que otros te puedan poner sin preguntar, que suele pasar mucho, allá donde quieres que pase. Luego, a todo esto hay infinitas excepciones y cosas que no podemos evitar, y a todos nos pasa. Yo he tenido la suerte de tener puestos directivos y tienes un poquito más de margen, pero a todos nos pasa tener reuniones que tú no controlas, que te convocan, etcétera. Pero en la medida de lo posible, preservar eso, ¿no?
Otra cosa que a mí me gusta mucho es automatizar lo más posible. Automatizar mis propias decisiones y mi propia forma de actuar. Con cosas muy estúpidas, pero tener rituales. Y parte de mi ritual por las noches es dejar el desayuno del día siguiente preparado, la ropa del día siguiente preparado, una serie de cosas preparadas para que según me levante no gastar energía en pensar qué me voy a poner, qué preparar el desayuno, no sé qué, sino levantarme fresco porque sé que esos ratos de por la mañana es donde más mentalmente productivo soy. Entonces intento maximizar el tiempo de exposición a esa productividad. Luego, no basta con conocer tu nivel de energía, sino que creo que tienes que protegerlo y cuidarlo. Y parte de eso para mí, y esto nació intuitivamente cuando estaba en la carrera y lo he seguido haciendo desde entonces, es ponerte límites. El trabajo es infinito. Entonces tienes que aprender a ponerte límites también como una forma de obligarte a ser más productivo, porque si no, si sabes que vas a echar toda la tarde y parte de la noche, se te va a extender la ley de Parkinson, ¿no? Sí, El tal trabajo cual. se extiende todo el tiempo que tiene disponible. Pues, ¿qué he tenido yo siempre en el calendario? Un reminder de a tal hora, vete a casa, o acaba de trabajar, o lo que sea. Y lo mismo a final de semana tenía un recordatorio de revisa tu semana. Y ese es mi último punto. Algo que a mí me ha sido muy útil es, no en vano el podcast se llama Kaizen, la mejora continua. Y es, por ejemplo, cuando yo notaba que estaba trabajando demasiadas horas en BlaBlaCar, me obligué a ponerme todos los viernes a última hora una reunión conmigo mismo en la que me obligaba a responderme una serie de preguntas. ¿Cuántas horas has trabajado? ¿Cuál es el salario medio por hora que te sale trabajando tantas horas? ¿Cómo satisfecho estás? ¿Cuánta gente has visto? ¿Cuántas deporte has hecho? En el fondo era una reunión, era básicamente leerme la cartilla a mí mismo Ajá, qué y bueno. tomar decisiones para la semana siguiente. ¿Cómo puedo evitar o qué puedo mejorar para la semana siguiente? Y eso, si lo iteras durante un año, son 52 iteraciones en un año, que es un montón. Y normalmente no necesitas 52. Con 6, 8, has cambiado un montón de cosas. Qué bueno, qué bueno. Y en esa época de media, ¿cuántas horas dedicabas a trabajo, proyectos y demás? Pues en aquella época o en la más reciente, a ver, yo siempre he procurado empezar a la hora, creo que 8:30, 8 a trabajar y siempre he procurado terminar hacia las 6:30 o así. ¿Qué sucedía entonces? Que normalmente el trabajo se extendía más allá de las 6:30 y muchas veces se metía en el fin de semana. Entonces, ese ejercicio tuvo que ver con reducir eso y reconducir eso. Sucedía porque lo disfrutaba, no por nada, pero a veces te tienes que poner límites a ti mismo. Y ahora y en los últimos años lo que ha sucedido es que ese tiempo liberado lo he dedicado a otras cosas, porque soy idiota y no, en vez de descansar lo dedico a otros proyectos, ¿no? Entonces, uno de esos ha sido Kaizen. Kaizen me ha llevado típicamente, a medida que más lo haces, más rápido te salen las cosas, ¿no? Pero me ha llevado típicamente las mañanas de los sábados y los domingos pues desde las 10 hasta las 2, los 2 días, ¿no? Pero bueno, uno es masoquista porque lo disfruta, no por otra cosa. Desde luego, si es por gusto, sarna con gusto Claro, no pica. claro. ¿Y en qué herramientas te apoyas para esta organización? Pues me he probado muchas cosas y al final he acabado con cosas súper sencillas. He probado desde tener mi propia hoja de GTD, de Getting Things Done, ¿no? de David Allen. He probado todo tipo de aplicaciones, etcétera. Y al final, para el día a día, me organizo con un to-do list escrito en una hoja. Poco más de eso. Sí es cierto, y esto lo cuento habitualmente, que todos los años me hago una planificación anual de cosas que quiero conseguir, de KPIs personales, de cuántas películas quiero ver, etcétera. Pero eso tiene más objetivo, más como objetivo mantener mi equilibrio que conseguir cosas. Es más asegurarme y revisar constantemente que no me estoy desviando en una dirección. Pero a la hora de organizarme, honestamente, es básicamente calendario, to-do list y algún sistema de captura de ideas que ha ido evolucionando. Tradicionalmente ha sido enviarme un email a mí mismo, nada muy sofisticado, y ahora cada vez más uso Notion, aunque no soy todo lo constante que me gustaría, pero cada vez más uso Notion. Perfecto. Genial. Y dentro de esa planificación,
¿Te gusta más improvisar o eres de tenerlo todo más o menos atado? Lo digo de cara a, pues que a lo mejor dentro de Kaizen tienes actividades más creativas que dices, bueno, Mm. si me impongo 2 horas para hacerlo, a lo mejor no me viene la inspiración y prefiero dejarlo en otro momento. ¿Y cómo gestionas ese tipo de trabajo? Por lo general soy de planificar el trabajo porque creo mucho en el poder del deadline y creo mucho en el poder de darme espacios acotados, etcétera. Incluso para temas creativos. Creo que la creatividad se entrena. Soy de los que piensan que la creatividad se entrena y que es mejor que te pille currando. Ahora, sí es cierto que hay una parte que no hago, que no planifico, que es la de el aspecto más auténticamente creativo de las ideas y demás, que tiene que ese no lo planifico y tiene mucho que ver con esa herramienta de captura de ideas que te decía antes. Lo que me gusta mucho es macerar los proyectos en el inconsciente y de vez en cuando vas caminando por la calle, estás en la ducha o lo que sea, y te viene una idea, ¿no? Y eso para mí empieza con la planificación. Por ejemplo, yo ahora estoy en proceso de definir los temas de los que voy a hablar en los próximos 3 meses de Kaizen. Entonces me escribo los títulos de los temas, los voy dejando ahí, voy leyendo sobre esto, voy capturando cosas y naturalmente van surgiendo asociación de ideas, nuevos enfoques, nuevas perspectivas, a veces formatos nuevos, etcétera. Y eso sí que me aseguro de capturarlo. Y luego ya, el día que toca currar en ello, tengo todo eso y digo, tengo tantas horas para trabajar. Entonces es una mezcla de las dos, ¿no? Pero sí que empieza por planificación, termina por planificación y en medio dejo un poco que haya más asociación libre de ideas de forma un poco más espontánea. Ujú. ¿Y el proceso de escribir el libro, por ejemplo, cómo fue? ¿Cómo lo llevaste? Te Horrible. pusiste, entiendo que también deadlines y demás por capítulo y Sí, todo eso, pero tiene que ser sí, interesante. sí, pero no funcionó como a mí me hubiera gustado porque ah, básicamente porque fue muy ambicioso querer hacer eso a la vez que otras cosas. Entonces, yo me hice una planificación y dije, todos los días vas a escribir de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Y lo cierto es que lo cumplía en general, excepto cuando viajaba por trabajo, que era con relativa frecuencia, porque acabé llevando 5 países distintos en la empresa, entonces me tocaba viajar. Y el problema de eso es que con otras actividades más cortas, bueno, retomas y ya está. Con un libro, retomar donde lo has dejado cuando te tiras una semana o 2 semanas sin escribir, es un lío. Y es un ejercicio de autodisciplina, de no reescribir cosas que ya has escrito, de retomar el hilo, etcétera. Entonces, aquello se alargó más el deadline de lo esperado. De hecho, creo que lo retrasamos como en 6 meses la publicación en un momento dado porque no llegaba y sobre todo no llegaba a hacer algo de lo que me sintiera orgulloso. Entonces, por eso se retrasó. Dicho lo cual, sí es cierto que me hice mi tracker, me dije, mira, vas a tener tantos capítulos, cuántas páginas llevas de cada capítulo escritas, más o menos qué porcentaje está, cuántos has revisado, etcétera. O sea, sí que me obligaba a tener métricas que a mí me ayudan mucho a entender cómo voy, cuánto me cuesta y a meterme cierta presión a veces. Pero en general escribir un libro es un animal, es una bestia un poco distinta que hay que aproximar con más respeto del que lo hice, pero bueno, de todo se Ujú. aprende. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo te llevó aproximadamente? Si se puede Pues no saber. sabría decirte porque lo que no apunté son las horas que le Ajá. dediqué, pero sí es cierto que el tiempo entero desde que empezamos a discutir el proyecto con la editorial hasta que lo entregué, creo que fue como año y medio o así, Ajá. eh, con entregas intermedias y tal, y Sí. con retrasos y meses que no pude escribir, pero sí, ponle año y medio desde inicio hasta fin. Ujú. ¿Y cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? A ver, creo que Eh, de las ventajas que tengo es que me distraigo poco y eso ha sucedido siempre. Tengo capacidad para concentrarme. Ahora, creo que tengo las mismas distracciones que todo el mundo y los mismos vicios que todo el mundo y cosas que aprendes a evitar, ¿no? Huir del multitasking como de la peste, porque los seres humanos se nos da muy mal el cambio de contexto. Entonces, cuando cambias de contexto, pierdes un montón de veces, lo que decíamos, el hilo, pero además de una forma de la que no eres ni siquiera consciente de lo que tardas en recuperar y en recuperar ese flow, esa capacidad de escribir o de lo que estés haciendo, ¿no? El móvil es el mayor enemigo que hemos inventado, entre ellos las notificaciones, que yo creo que son un arma de destrucción masiva.
y yo, por ejemplo, tengo el móvil permanentemente silenciado y todas las notificaciones desactivadas. Yo procuro que el móvil no sea algo que reclame mi atención, sino algo a lo que yo voy a consultar cosas cuando quiero. Lo que no significa que no tenga mis vicios y saque el móvil más de lo que me gustaría, etcétera, pero más o menos esa es mi forma de mantenerlo a raya. Y eso son las interrupciones, perdón, indeseadas. Porque luego, como tú bien sabes, si tienes un hijo o una hija, pues tienes interrupciones que aunque no te vengan bien, pues mira, las asumes, por lo menos en estos primeros meses. No sé si cuando llevemos más tiempo de padres las asumiremos igual de bien, pero las asumes y interrumpes y ya está. Pero en general es eso, ¿no? Mira, una cosa que también suelo decir y entre mis aprendizajes de estos años está, en general, diseñar tus entornos. Se ha hablado de diseñar tu agenda, ¿no? Pero en general diseñar tus entornos. Asegurarte que tienes espacios donde estar tranquilo y si no buscarlos. Asegurarte de que tienes espacios lo más libres de distracciones posibles. Si puedes dejarle el móvil en otro sitio, déjalo en otro sitio y te evitas líos, ¿no? En general, creo que todo pasa por ser muy deliberado en la forma en la que aproximas el trabajo. No solo sentarte a trabajar, sino dónde y cómo te sientas a trabajar. Totalmente de acuerdo. Pues te quería preguntar también, Jaime, ¿cómo haces para conciliar tu vida profesional con la personal? Dentro de lo que es tu planificación, ¿te obligas a poner esos, sobre todo cuando estabas más saturado de Sí. trabajo, entre libro, podcast, trabajo y demás? A ver, es muy friki, pero ya te decía que yo tengo esta planificación anual de KPIs personales y eso incluye la vida familiar y la vida personal. A ver, este año, de hecho, ni lo he hecho porque era todo tan caótico que no tenía mucho sentido. Porque, pues eso, por baja de paternidad, como que muchos cambios muy de golpe y se iba a desvirtuar todo. Pero, pero por lo general en esos KPIs había cosas antes como cuántos días al año quiero sacar a mi madre a cenar. Ujú. Qué bueno. O cuando estaban mis abuelos vivos, cuántas veces quiero pasar a visitarles o cosas de esas. Entonces, insisto, no es tanto, joder, tengo que leer 52 libros, vamos a leer 52 libros. No, es cuántos libros me gustaría leer o con qué frecuencia me gustaría leer. Pues un libro al mes, o un libro a lo que sea, o una película a la semana. ¿Vale? Y cada X tiempo revisar cómo voy en todas esas métricas y cuáles están quedando por detrás. Entonces, esa es una forma, desde mi punto de vista, de utilizar las métricas para diseñar de nuevo un poco la vida que quieres tener o la forma de la vida que quieres tener. Luego el azar reina supremo sobre todos nosotros y pasará lo que tenga que pasar y no lo podemos controlar. Pero sí que es una forma de tener cierto anclaje a mi idea original de lo que quería que fuera mi año. Para que cuando vengan los vientos, pues más o menos vas navegando y vas viéndome desviado de mi rumbo, voy a retomarlo, etcétera. Que no te garantiza nada, pero al menos a mí me da la paz mental de saber que tengo ese mecanismo para intentar no desviarme demasiado. Ujú. ¿Y dentro de ese mecanismo te apoyas, por ejemplo, en mapas mentales o te haces Pues algún mira, me hago un ejercicio? mapa mental todos los años en diciembre más o menos de cómo quiero que sea mi año y luego lo traduzco todo eso a un Excel que he ido haciendo con los años, en el que básicamente una hoja es un tracker en el que apunto las actividades que voy haciendo y en la otra tengo pues como una especie de dashboard o de panel de control en el que veo cómo voy en cada actividad. Ujú. Qué interesante. Me parece súper interesante. Pues vamos a cambiar un poco de Venga. tercio y dentro de tema podcasting, ¿cuáles serían los aprendizajes que destacarías desde que creaste el podcast? Em, a ver, lo primero, creo que es importante conocer las reglas de lo que sea que intentas. Las reglas, quiero decir, las buenas prácticas. Buenas prácticas típicas son tener un formato reconocible, predecible, ten constancia, una frecuencia de De producción, publicación, de sí. publicación determinada, que tu audiencia sepa lo que espera, que esté claro de qué va tu podcast, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que eso hay que conocerlo. Y luego, si quieres, te lo saltas deliberadamente. Que es un poco lo que me pasó a mí. Yo, como te decía, empecé sin una duración determinada de capítulos, pero fue deliberado. O sea, sabía que lo suyo era hacer capítulos siempre de la misma duración, etcétera. Pero fue deliberado en el sentido de que cumplía una función que era la de voy a explicarte un tema con la profundidad que creo que merece la pena sin forzarme a cortar antes o a cortar más tarde.
Porque de hecho al principio creo que hubo algún capítulo como de 9 minutos, 10 minutos, y ahora son todos más o menos de media hora. Porque han convergido naturalmente a eso, pero no lo he forzado. Entonces creo que es muy importante en todo en esta vida para romper las reglas, conocerlas primero. Entonces creo que ese ejercicio de estudiar las reglas es importante. Más allá de eso, vuelvo a mi idea de antes. La constancia creo que es el factor diferencial de casi todos los proyectos de creación de contenido con respecto a las miles de personas con las que compites, porque compites por la atención de la audiencia con miles de personas. Pero lo cierto, ya no me acuerdo la estadística exacta, pero hay una estadística por ahí que es el 98% de los podcasts no pasan del capítulo 21 o algo así. Claro, entonces de repente tu pool de competidores se reduce mucho si tú eres capaz de llegar al 22, al 50, al 100, o si estás jugando a un juego infinito, que es lo que pretendo yo jugar a esto, que es, yo no me he puesto un objetivo, yo voy a seguir jugando mientras me divierta, y si es toda la vida, toda la vida. A ver quién es capaz de competir con eso. Pues muy poca gente, solo quien realmente lo disfrute, ¿no? Entonces, para que eso funcione, realmente creo que tienes que hacer las cosas porque las disfrutas. Yo suelo poner de ejemplo a Super Mario en estas cosas y suelo decir que el tío llegó a ser un fontanero famoso en todo el mundo y se recorrió planetas enteros y capturó un montón de monedas porque lo hacía por la princesa, no por el dinero. Porque si haces las cosas por el dinero o por el éxito, te vas a rendir mucho antes. Pero si tienes una motivación superior que puede tener que ver con tu propósito, con tus intereses en la vida, en particular en mi caso con esa pulsión de aprender constantemente y transformarla en un proyecto que construyo en público, ese aprendizaje mío privado, pues eso te facilita jugar ese juego a muy largo plazo. Sí, desde luego, cuando encuentras un porqué potente, por ejemplo, mi porqué para estar más o menos en forma y hacer ejercicio es poder jugar con mi hijo sin resentirme, ¿no? Entonces, cuando encuentras ese porqué poderoso, yo creo que llegas muchísimo más lejos que si es algo mucho más superficial o... Y mira, hay una idea que enlaza con eso que a mí me gusta mucho. Yo creo que incluso por encima del por qué está tu identidad. Cuando eres capaz de definirte como alguien que hace deporte, como alguien deportista, no alguien que se está obligando a hacer deporte, sino alguien que es deportista. A mí me pasa, me he tirado temporadas sin hacer deporte, pero me defino como una persona deportista porque he hecho mucho deporte en mi vida. Entonces, creo que ya no necesitas motivación, lo que necesitas es simplemente ser coherente contigo mismo. Claro. Y eso te empuja. Y lo mismo, si te defines como alguien que le gusta aprender continuamente o que le gusta organizar proyectos o saber sobre productividad personal, te es mucho más fácil sentarte a hacer eso. Sí, desde luego. Y dentro de esta exposición masiva que has tenido en los últimos años, con tantas reproducciones y vamos, tanta gente que te ha escuchado, ¿qué buenas y malas experiencias has tenido? Bueno, si es que has tenido alguna mala, por así decirlo. A ver, en general he tenido muy buenas experiencias, he tenido mucha suerte. Mi base de haters es muy pequeña, por no decir nula. Y en eso tengo mucho. Es cierto que no hago un contenido que polarice demasiado. Claro. Eso ayuda mucho, ¿no? Pero sí es cierto que hay una característica humana muy, muy fastidiada, que es que da igual que recibas 700 comentarios positivos, que si hay uno negativo por en medio, ese te molesta casi tanto como los 700 te agradan, ¿no? Sí. Pero bueno, es algo que tiene más que ver contigo que con los demás. Una buena amiga mía, Cris Carrascosa, suele decir que ella, sin embargo, es más polarizadora y sí que ha tenido haters y demás, hasta que se dio cuenta de que no necesitaba gustarle a todo el mundo, que si había gente a la que no le gustaba, pues bien, que no pasa nada, que no se muere nadie, ¿no? Entonces, claro, hacer las paces con eso, que no es fácil, creo que es parte del aprendizaje. Más allá de eso, ya te digo, más allá de algún comentario suelto, etcétera, que además han sido literalmente, no sé si 10 o 15 en todos estos años o 20, no lo sé, pero no más que eso. Más allá de eso, es que solo me ha traído cosas buenas, de verdad. Tanto en la gente que he conocido como en que se haya convertido en un pequeño negocio, como en mi propio trayecto dentro del podcast, ¿no? Solo tengo cosas buenas que decir. Son muchas horas echadas, pero solo tengo cosas buenas que decir. Qué bueno, qué bueno. Y dentro del impacto que ha tenido la paternidad en tu vida, como en la vida de todos, ¿algo que destacar? ¿Algún aprendizaje o algún desafío que haya sido más duro para ti? A ver, es muy pronto. Mi niña tiene ahora 5 meses y medio, con lo cual no estoy para dar consejos a nadie ni nada por el estilo. Pero
Y también la otra advertencia que debo hacer es que yo soy un privilegiado porque esto lo hemos podido prever, planificar e incluso contar con los recursos para decir, oye, pues si estoy una temporada sin trabajar y estoy más tiempo con la niña, pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, hay mucho de eso que estaba preparado de antemano, en el sentido de que yo siempre me había querido tomar un año sabático, ¿no? Y entonces llega un momento en el que por circunstancias se da esa oportunidad y coincide con que con que tienes una niña en casa y dices, pues mira, todo esto tiene mucho sentido. Dicho todo esto, pues es que lo demás que puedo decir son lugares comunes, que es una experiencia bastante indescriptible, em, que, que es fascinante, pero que puede ser muy cansado. Y yo no sé si es un consejo, pero creo que ya he dejado bastante claro que soy muy cuadriculado y en nuestro caso particular, el ser cuadriculados y poner horarios desde el principio ha ayudado a que la niña duerma, que para mí es lo más importante de todo, porque a partir de ahí se construye el resto del día con una mirada distinta, porque si no duermes, tu estado emocional es distinto. Entonces, cuidar eso y disfrutarlo porque son momentos que duran poco y que cambian enseguida. Entonces, lo típico. Y en términos de productividad, pues ya te digo que es que me ha pillado en un momento muy especial. No recomendaría a nadie publicar un libro a la vez que nace tu hijo, porque no es buena idea. Pero más allá de eso, eh, llevamos trayendo seres humanos a este planeta cientos de miles de años. Creo que vamos a seguir siendo capaces. Es una cuestión de adaptarse. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a pasar, Jaime, a la última parte de la ¿Vale? entrevista y te quería preguntar de qué formas sigues aprendiendo, ya que tienes esa filosofía de aprendizaje Hmm. continuo en que te apoyas. Pues sí es cierto que el podcast se ha convertido en el en el principal motor de eso a día de hoy, ¿no? Y tiene más que ver con pensar contenidos o temas que me apetecería investigar e investigarlos, pero también juego mucho y lo he hecho siempre, a la serendipia, a consumir contenido masivamente y sin demasiado filtro, a veces de mejor calidad y a veces de peor calidad, y eso me genera ideas y curiosidades e intereses. Eh, Gracias al podcast he vuelto a ser bastante más lector de lo que era. Hubo una temporada de mi vida que sí leía, luego estuve muchos años prácticamente sin leer, pero consumiendo mucho contenido en internet y en blogs Mm. y en redes sociales, etcétera. Y ahora sí es cierto que casi te diría que mi principal canal son los libros. Eh, Leo mucho de temáticas muy diversas e intento no obligarme a terminar un libro si no me gusta. Es decir, intento buscar realmente las cosas que me despiertan mi curiosidad. Lo otro que hacía mucho, que ahora hago menos, porque como no viajo tanto, no tengo tanta oportunidad de hacerlo, era escuchar podcast. Mm. He sido un oyente muy intensivo de podcast en la época en la que viajaba mucho en avión, porque tienes muchos ratos muertos en el aeropuerto, en el avión, etcétera, y es mucho más cómodo ir con los cascos que ir con algo en la mano. Claro. Entonces, básicamente por eso escuchaba muchos podcasts y ahora un poquito menos. Pues justo de esas dos cosas te voy a pedir tres Ah, vale. recomendaciones de cada una. Si me puedes dar tres libros temática libre y tres podcasts temática libre. Vale, tres libros. Pues mira, sí, lo primero que viene a la cabeza. Uno que me he leído hace nada, que me ha gustado mucho, no es especialmente original porque fue un premio Nobel. Albert Camus, el extranjero, Albert Camus, el extranjero, me ha gustado mucho. Un libro radicalmente diferente, pues mira, uno que es difícil de conseguir, pero que van a reeditar este año y que de todas maneras circula en PDF por ahí, que es el Poor Charlie's Almanac, el almanaque de Charlie Munger, que es muy recomendable. Y a ver, una cosa así complementaria a todo esto. No voy a recomendar el mío, aunque he estado tentado. No, mira, ¿por qué creemos en mierdas? De Ramón Nogueras, que creo que es un libro de divulgación de psicología muy bueno. Y podcast. No puedo hablar de podcast sin hablar de mi podcast favorito, que es Todopoderosos. No los voy a descubrir yo, tienen miles de millones de seguidores, pero bueno, cualquiera que disfrute principalmente del cine, pero en general del arte, va a disfrutar de ese podcast, porque además está muy bien hecho y es muy divertido. Una cosa muy distinta, pues voy a dejar un ramillete de nombres que tienen todos que ver con esto del aprendizaje continuo y con lo que yo llamo
el pensamiento racional, que hay como una comunidad en España creciente, donde están cosas como heavy mental, polímatas, intercambio iónico, el rincón de Aquiles y alguno más que se me olvidará, y que me perdonen, pero en general todo ese ecosistema de pensamiento racional y aprendizaje continuo que se ha ido generando. Y por decir algo muy distinto, pues yo creo que puedo recomendar uno de humor. Voy a recomendar dos de humor. Uno en inglés, que suena muy mal, pero es muy divertido, que es My Dad Wrote a Porno. Es decir, mi padre escribió una novela porno, porque es la historia de un tío que descubre que su padre escribe novelas eróticas y se sienta a leerlas con sus colegas. Y fue un podcast que lo reventó en Reino Unido hace unos cuantos años. Y luego algo más típico de España, pues Nadie sabe nada, que es una genialidad de Berto y Buenafuente. Qué bueno. Pues nada, como siempre, dejo todas las recomendaciones en la descripción del episodio. Incluiré tu libro y tu podcast, Muchas obviamente. gracias. Y bueno, penúltima pregunta. ¿A quién te gustaría ver en Organiza tu Proyecto? Oye, yo he mencionado antes de pasada a Cris Carrascosa y como además ella es muy dicharachera y cuenta sobre su vida. No sé cuánto, creo que es menos cuadriculada que yo por las cosas que me dice y por lo que se sorprende de mí, con lo cual yo creo que puede ser interesante, y aunque solo sea por contraponer nuestras formas de organizarnos. Qué bueno. Pues Jaime, por desgracia llegamos a la última pregunta, que es la más fácil de todas. ¿Dónde podemos encontrarte? Ah, bueno, sí, esta me la sé. Pues hemos mencionado el podcast, que como tiene un nombre japonés, a veces la gente no se entera porque digo Kaizen, pero se escribe con Z, Kaizen. Pero lo más fácil es ir a mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y ahí o en Twitter, Jaime-RDES, me encuentra todo el mundo. No uso más redes sociales, la verdad, porque soy bastante pasota y procuro evitar distracciones, pero Twitter sí que soy más adicto, o sea que ahí me encuentran fácilmente. Perfecto, pues allí te encontraremos. Y Jaime, de verdad, ha sido un placer, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por pasarte, hemos aprendido un montón y de verdad, te deseo lo mejor en tu carrera profesional, con tu hija, en tu vida, en todo, porque te lo mereces. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme y un placer. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.